La verdadera razón por la que Jeremías lloró, revelaciones oscuras antes de Babilonia en las profundidades de una noche oscura, donde la luna se oculta tras nubes amenazadoras, Jeremías corre. Su corazón late desbocado, aguijoneado por una mezcla de terror y anticipación. Con cada paso, el eco de sus pisadas resuena en el silencio de la calle vacía. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillan con el reflejo de una verdad que nadie en su aldea podría imaginar. Él sabe algo. Un secreto oscuro que amenaza con desmoronar todo a su alrededor. Sus manos tiemblan. ¿Quién lo perseguía? ¿Qué sombras acechaban tras él en la noche? Mientras huye, siente que un frío helado le atraviesa el pecho. Recuerda las viejas leyendas que contaban los ancianos junto al fuego: el mensajero de la destrucción no llega sin un aviso. Y él había visto ese aviso. Una figura encapuchada, con ojos como brasas ardientes que le miraban desde la penumbra. Le habían hablado de un culto maligno, de un sacrificio que se avecinaba y de una traición que se cernía como un rayo. Cada palabra resonaba en su mente, levantando un nudo en su garganta que apenas podía soportar. La atmósfera se vuelve densa. Un alarido lejano atraviesa la noche, como si la misma tierra estuviera llorando. Jeremías siente que el miedo le oprime el pecho. La gente comienza a murmurar, los rostros pálidos se giran hacia él. ¿Qué ha visto? Las preguntas flotan en el aire, llenas de escepticismo y temor. El pueblo necesita saber. Pero, ¿realmente están listos para escuchar la verdad? Oído de niño, estrella de la noche. Él es el indicado para salvarlos, o para condenarlos. Un sudor frío recorre su espalda cuando vislumbra una figura familiar entre la multitud. Su madre, con los ojos llenos de preocupación, le hace señas. Déjala fuera de esto. No puede saber lo que ocurrió. Pero ahora es demasiado tarde. La oscuridad los envuelve, mientras le susurra que el tiempo se acaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar, con la sensación de que cada aliento podría ser el último. Jeremías gira hacia el bosque que bordea el pueblo. Se adentra en las sombras, donde el susurro del viento parece advertirle que está siendo observado. Un sonido crujiente a sus espaldas lo hace detenerse, el corazón en un puño. ¿Es la figura encapuchada? ¿Está cerca? El secreto que lleva puede desatar una guerra, o una esperanza. ¿Se atreverá a revelar lo que sabe? El aire se torna pesado y cargado de un temor palpable mientras Jeremías se adentra más en el bosque. A cada paso, las ramas rasguñan su piel y el crujido de las hojas parece amplificar sus latidos, como si todo en la oscuridad estuviera sintonizado con su desespero. Una sombra se desliza entre los árboles, y el aliento se le corta al reconocer la figura familiar. Al principio, piensa que es su mente jugando trucos, pero a medida que se acerca, su corazón estalla en una mezcla de alivio y terror. Es Eliseo. Su amigo de la infancia, con su rostro manchado de miedo, como si hubiera visto el propio infierno. Jeremías, susurra, jadeando. Te estaba buscando. ¿Qué has visto? No lo sé, gimió Jeremías, la voz temblando como una hoja en el viento. Un culto. Una figura. Algo oscuro se acerca. Eliseo se asoma por encima de su hombro, como si temiera que la misma oscuridad pudiera tener oídos. Su rostro contrasta con el terror de Jeremías, y la chispa de preocupación se transforma en una llama de determinación en sus ojos. No podemos dejar que esto quede así.
Las palabras de Eliseo suenan con firmeza, pero el temblor en sus manos traiciona su coraje. Si hay peligros, debemos enfrentarlos juntos. Ambos amigos avanzan en la penumbra, las sombras parecen bailar a su alrededor, como si el bosque mismo fuera un espectador de su desesperación. El silencio es abrumador, y por un momento, Jeremías se resiste a la idea de mirar atrás. Pero cuando lo hace, el horror se hace carne en su mente, la figura encapuchada aparece nuevamente, con su mirada roja como brasas. No puede ser. Se mueve como un fantasma, desmaterializándose al instante en la oscuridad. Eliseo, vámonos, grita, tomando la mano de su amigo. No podemos quedarnos aquí, corren más adentro de la espesura, el suelo está lleno de raíces y piedras afiladas que parecen querer atraparlos. La penumbra se adensa, y el silencio se ve interrumpido solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Una inquietante sensación se asienta en el estómago de Jeremías, un susurro helado que parecía emerger del mismo suelo. ¿Y si el sacrificado no eres tú?, preguntó Eliseo, su voz un hilo tenso. ¿Y si somos todos? El miedo se clava como un puñal en el corazón de Jeremías. La idea lo deja paralizado. ¿Qué sacrificio se propondría a su pueblo? ¿Qué monstruo se alimenta de la desesperación humana? La imagen de su madre y la multitud ansiosa invaden sus pensamientos. ¿Y si su silencio los condenaba a todos, a un destino peor que la muerte misma? De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Provenía del pueblo. Los ecos de susurros y lamentos se mezclan con la naturaleza. Un miedo indescriptible anuda su garganta. Ellos lo saben, grita Jeremías, la adrenalina fluyendo en sus venas. Debemos volver, debemos avisarles, pero antes de que pudiera dar el primer paso, una risa distante y siniestra reverberó entre los árboles, como el tañido de campanas en la noche. Jeremías y Eliseo se miraron, los ojos desbordando terror. No estaban solos. La oscuridad no solo acechaba, también se burlaba de ellos. «Corre», grita Eliseo, mientras el susurro se convierte en un estruendo, ambos amigos giran y corren de regreso, pero el camino parece transformarse. Las sombras se alargan y deforman, como si el bosque intentara atraparlos. ¿Lograrían escapar de esta pesadilla? A medida que avanzan, Jeremías siente que un secreto mucho más grande y aterrador lo sigue, un exterminio que podría acabar con todo lo que habían conocido. Y la pregunta retumbó en su mente, ¿serían ellos los próximos? El eco de un grito atraviesa la noche, pero esta vez es familiar, desgarrador. La voz de su madre. ¿Qué le estaba sucediendo? Con renovada urgencia, Jeremías se da cuenta de que el tiempo se acaba. ¿Lograría llegar a tiempo para evitar la fatalidad que se cierne sobre ellos? Las ramas del bosque se cerraban a su paso, como si fueran los dedos de un monstruo que intentaba evitar su huida. Jeremías y Eliseo corrían con el corazón a 1000 por hora, pero cada pulso aumentaba la presión en sus pechos, cada segundo se sentía como un grito silencioso de desesperación. La risa distante resonaba detrás de ellos, un eco escalofriante que vibraba con la promesa de una caza feroz. «No te detengas», gritó Eliseo mientras se refugiaban entre las sombras de los árboles. «Tenemos que encontrar el camino de regreso». Ambos se adentraron en el oscurecido laberinto del bosque, tratando de recuperar el sentido de dirección en medio del caos. La voz de Jeremías era un hilo de voz temblorosa, como una vela luchando por mantenerse encendida en una tormenta. «Escucha», dijo Jeremías, frenando de repente. «Esa risa no es de alguien que busca asustarnos. Hay algo más». Eliseo lo miró, su mirada reflejando no solo el miedo, sino un atisbo de comprensión. Sabía que lo que enfrentaban no era simplemente un juego entre amigos, había algo oscurecido por años que ahora emergía, y ellos estaban en el centro de aquel vórtice. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Eliseo, incómodo, sintiendo cómo la ansiedad lo estrangulaba por dentro. La figura encapuchada. No solo se mueve en el bosque. La he visto en el pueblo,
en las reuniones, en la ceremonia de esta noche. Jeremías respiró hondo, la revelación aplastándolo con el peso de su significado. El sacrificio no era acaso una necesidad, sino una tradición, algo que la comunidad había mantenido en secreto a lo largo de los años. Eliseo se sobresaltó, dando un paso atrás, una sombra de horror cruzó su rostro. ¿Qué quieres decir? Que todos sabemos lo que se avecina y aún así lo permitimos. Un silencio tenso se hizo entre ellos, interrumpido solo por el viento que susurraba entre los árboles. Jeremías pudo sentir cómo sus pensamientos iban y venían. Su madre, esa figura que siempre había estado a su lado, podría ser la próxima. Debemos alertar a todos, exclamó, pero un grito desgarrador detuvo sus pensamientos. Su madre, esa voz que tanto amaba y que ahora lo llamaba desde un abismo de oscuridad. Vámonos, instó Eliseo, empujándolo hacia adelante. Salir del bosque era su única opción, pero cada paso se sintió más pesado. Las sombras se alzaban y flotaban como presagios de muerte, cada crujido un recordatorio de que el tiempo se acababa. De repente, el suelo tembló debajo de ellos, arrugándose como si quisiera devorarlos. La risa resonó nuevamente, esta vez más cerca, y Jeremías pudo ver la figura encapuchada al borde de su visión. Tenía el mismo brillo rojo en los ojos, aún más aterrador que antes, y en su mano, un objeto brillaba con una luz luminosa que parecía absorber la energía del entorno. «Mira», gritó Eliseo, señalando hacia la figura que lentamente se acercaba. «Debemos escondernos», pero antes que pudieran reaccionar, la figura lanzó un grito. Era un sonido que atravesó el alma de Jeremías, un llamamiento antiguo, una convocatoria a lo que se creía olvidado. El bosque comenzó a cobrar vida, los ruidos se multiplicaron, susurros resonaban entre las hojas. La comunidad había aguardado el momento de la verdad y el tiempo se había acabado. «Nos están buscando», dijo Eliseo con un pánico genuino. «¿Qué haremos ahora?». La desesperación llenó a Jeremías mientras contemplaba a su amigo. La verdad que había destapado podría ser la única arma que tenían. Debían enfrentar no solo a los que los acechaban, sino a sus propios temores. Dejemos que el pueblo sepa. Debemos ser la voz que grite contra la oscuridad. Mientras se preparaban para un enfrentamiento inminente, una sombra más oscura que todos los temores juntos apareció detrás de ellos. Jeremías se dio cuenta de que el verdadero levantamiento estaba por suceder, un sacrificio que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Pero qué precio estarían dispuestos a pagar para salvar a los que amaban? El aire se saturó de tensión y el verdadero horror apenas comenzaba a desenredarse en esas viejas raíces de comunidades unidas por un secreto mortal. Los latidos del corazón de Jeremías resonaban en sus oídos mientras trataban de encontrar un refugio en la densa negrura del bosque. Eliseo tiró de él, su respiración irregular se mezclaba con el murmullo inquieto de un viento que ya no parecía natural. Las sombras danzaban, configurando formas grotescas en la oscuridad, y la risa de la figura encapuchada retumbaba como un eco colocándole un escalofrío en la espina dorsal. «No hay tiempo», gritó Eliseo, casi suplicando. Ojos desenfocados, miró a su alrededor. La sensación de que estaban rodeados apretaba su pecho. Si no encontramos una salida, estamos perdidos. En esa vorágine de estrés y miedo, Jeremías logró recordar la historia que le había contado su abuelo sobre la antigua tradición del pueblo, esas historias de sacrificios y pactos con lo desconocido. Cada fragmento se entrelazaba en su mente como si la marea de conocimiento antiguo intentara arrastrarlo hacia su propia verdad. En ese instante, vio a su madre, el rostro de ella surgiendo en medio de recuerdos felices, ahora empañados por la oscuridad de lo que estaba por venir. Debemos encontrar un lugar seguro, resguardarnos. La voz de Jeremías fue un susurro, apenas audible. Se sentía como si una gran culpa lo aplastara, un deber de proteger a su madre que ahora estaba más allá de lo que jamás había imaginado. Con un apretón de manos, Eliseo lo llevó hacia un pequeño claro.
donde la luz de la luna de alguna manera se filtraba a través de las hojas. Los dos se detuvieron, buscando recobrar el aliento. Eliseo observó la palidez del rostro de Jeremías y entonó un tono más serio. Necesitamos hablar de esto. Hay algo en esta tradición, en lo que nos han enseñado quizás haya una manera de detenerlo. Las palabras de su amigo calaron hondo. La idea de que su pueblo estuviera involucrado en algo tan oscuro le pegó como un puñetazo en el estómago. Jeremías sintió que el nudo en su pecho se intensificaba. La verdad podía ser un arma, o tal vez una condena. ¿Y si no se puede detener?, preguntó Jeremías, dubitativo, su mente navegando entre posibilidades aterradoras. ¿Y si la oscuridad nos ha atrapado a todos, y solo somos los próximos en la lista? Eliseo se movió, su mirada centelleando con una mezcla de determinación y miedo. No, no voy a aceptar eso. Si esta tradición es lo que dicen, tenemos que romperla, hacer que todos la escuchen. Si no lo hacemos, nunca podremos rescatar a los que amamos. Jeremías, sintiendo la urgencia, asintió lentamente. Fue entonces cuando un nuevo grito surgió, un grito que parecía sobrenatural, resonando no solo en el claro, sino en el mismo aire que los rodeaba. Algo se movía entre las sombras, algo más oscuro que lo que conocían. De pronto, un sonido de hojas crujientes resonó justo detrás de ellos. La figura encapuchada se materializó, más imponente y aterradora que antes. La luz que sostenía había crecido, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que danzaban sobre el suelo. Tienen que marcharse, rugió, su voz cargada de un poder ancestral, sacudiendo el ambiente. Los ojos encarnados de la figura parecieron penetrar en sus almas, sembrando una semilla de terror en sus corazones. Jeremías, sin poder resistir el impulso, dio un paso hacia adelante. ¿Quién eres? ¿Y por qué lo haces? La figura se detuvo, parece que el tiempo se había congelado. El bosque se sumió en un silencio tan profundo que parecía que hasta el viento se había congelado. Un toque de duda desterró el miedo en Jeremías en ese breve instante, como una chispa en la oscuridad. La sangre tiene memoria, respondió la figura, su eco resonando en el aire frío. Y esta noche, la memoria será demandada. Al escuchar esas palabras, Jeremías sintió cada fibra de su ser encogerse. Esa revelación lo llevó a un abismo de nuevos temores. ¿Qué historia guardaba realmente su linaje y cuál era su papel en esta danza macabra? En ese momento crucial, un nuevo grito resonó en la distancia. Era su madre, el eco de su voz llamándolo, implorándolo. Vámonos, antes de que sea demasiado tarde, gritó Eliseo, tirando de él, sintiendo que la apremiante respiración de la figura se acercaba, con promesas de destinos oscuros. Jeremías sabía que debía enfrentar su destino, pero la pregunta retumbaba en su mente, ¿sería capaz de confrontar la oscura herencia de su sangre? Con el bosque temblando a su alrededor, corrieron a través de las sombras, su futuro incierto y lleno de horror, dejando atrás la verdad que podría consumirlos a todos, y mientras huían, algo extrañamente familiar en la oscuridad fue creciendo, un susurro que prometía la llegada de un juicio inminente. ¿Qué secretos saldrían a la luz en el intento por salvar una vida, y a qué precio? El pánico dominaba a Jeremías mientras corría ciegamente, guiado por la mano de Eliseo. El eco del grito de su madre lo atravesó como una espada, el sonido desgarrador reverberando en su mente. La figura encapuchada seguía tras ellos, su risa distorsionada parecía burlarse de su desesperación. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si el propio bosque tratara de retenerlos. ¿Por qué no se detiene?, gritó Jeremías, sus pies tambaleándose sobre el suelo desigual. No lo sé, pero tenemos que alejarnos de aquí. Ahora, respondió Eliseo, tirando de él con más fuerza. Mientras se adentraban en el laberinto de árboles, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, convirtiendo el bosque en un lugar ajeno y amenazante. En cada crujido de las hojas, en cada susurro del viento, la amenaza se sentía más palpable.
Fue entonces cuando Jeremías recordó la historia que su abuelo le había contado sobre el pacto de los ancestros. Un sacrificio no solo afectaba a los que partían, sino que repercutía en las generaciones venideras. Estaba el destinado a ser parte de ese ciclo sombrío. Los ojos de Eliseo brillaban con una determinación que desesperadamente quisiera compartir, pero el miedo le petrificaba la voz. Con cada zancada, la idea de la tradición oscura que acechaba su linaje se apoderaba de él. Si todo eso era cierto, ¿qué se esperaba de él? Eliseo giró abruptamente, enfrentando a su amigo. «Escúchame», dijo, su voz dura como el acero. «No podemos dejar que nos atrapen. Si la sangre tiene memoria, debemos recuperarla, entenderla, antes de que sea demasiado tarde». «¿Pero cómo?», preguntó Jeremías, sintiendo que la esperanza se desvanecía. «Esta maldición no hay forma de romperla». Eliseo dio un paso adelante, su rostro iluminado por un destello de resolución. «Podemos buscar respuestas. Ir a donde los ancianos lo han guardado todo. No podemos dejar que nos roben nuestro futuro». Jeremías sintió que la idea de romper con el ciclo representaba un resquicio de esperanza. Pero a esa luz le seguía el oscuro velo que traerían las verdades escondidas. El lamento de su madre resonó de nuevo, un toque de angustia que chisporroteó su corazón. «No puedo dejarla», susurró, casi para sí mismo, pero Eliseo lo tomó por los hombros. «Tienes que hacerlo», exclamó, con una intensidad que lo sacudió. «Si nos quedamos aquí, si elegimos quedarnos atrapados, ya no habrá vuelta atrás». En ese momento, un nuevo ruido interrumpió su conversación. La figura encapuchada emergió de las sombras, como un murmullo oscuro que se fue haciendo presente, cada vez más cerca. Eliseo empujó a Jeremías hacia atrás, interponiendo su propio cuerpo entre él y la amenaza. «No te acerques», rugió Eliseo, su voz resonando con una valentía desbordante. La figura sonrió, una mueca aterradora que parecía desafiar todo sentido de realidad. «La sangre llama a la sangre, y esta noche hay un precio que pagar». Jeremías sintió el frío recorrerle la espalda. La voz era familiar, la misma que había escuchado en sus sueños. Era su destino vestido de sombras, un eco retumbante que apenas podía entender. La figura levantó la antorcha, la luz proyectando un camino hacia el corazón del bosque, un camino lleno de secretos. «Vámonos, ahora», gritó Eliseo, tirando de Jeremías hacia una dirección diferente. A medida que corrían, la presión en el aire se intensificaba, como si el propio bosque fuera cómplice de aquel oscuro pacto. La angustia crecía, y Jeremías sabía que tenía que enfrentar no solo la tradición, sino sus propios temores. Sin embargo, en su mente un eco resonaba: «Vale la pena averiguar la verdad si el precio es perder a quienes más ama». Mientras emprenden la huida, de repente, un destello de luz se apreció entre los árboles. Era como un faro, y la agonía de sus pensamientos se congeló. ¿Podría ser la última oportunidad para cambiar su camino? «¿Qué es eso?», preguntó Eliseo, deteniéndose abruptamente. Un nuevo grito se alzó, no provenía de la figura encapuchada, sino de algo más profundo en el bosque. «Jeremías». Sintió el desgarrador impulso de ir hacia la luz, pero el frío dentro de él presionaba para detenerse. La figura se acercaba, implacable, mientras la luz intensificaba su fulgor. Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, y Jeremías comprendió que ya no solo se trataba de su vida, sino de los secretos que estaban a punto de ser revelados. Con el corazón palpitante, caminó un paso más cerca de la luz, consciente de que el destino lo estaba llamando. Pero una pregunta nagaba en su mente: ¿estaba listo para enfrentarse a lo que podría encontrar allí? El bosque estaba lleno de ecos y sombras, y lo único claro era que el verdadero horror apenas comenzaba. Los pasos de Jeremías resonaban en su mente como un tambor ominoso mientras avanzaba hacia la luz. A cada instante, la figura encapuchada se volvía más cercana, su risa un eco aterrador que combinaba locura y dolor. Eliseo lo apretó del brazo, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y asombro.
No te detengas, insistió Eliseo, no podemos mirar atrás. El destello parecía atraer no solo a Jeremías, sino también a algo más profundo dentro de él, una conexión a sus antepasados que había permanecido dormida. El aire se tornó electrificado, como si cada hoja, cada sombra en el bosque, estuviera conteniendo la respiración. La luz creció, revelando un claro en el bosque que no había visto antes. Rápidamente, se dieron cuenta de que no estaban solos, figuras emergieron de la luz, sus rostros conocidos pero distorsionados por el tiempo y el miedo. Jeremías reconoció a familiares que había perdido, sus ojos cargados de tristeza y su boca abierta en silencio, como si supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Con el corazón en un puño, comprendió que el eco de su madre no era solo un grito, era una advertencia. ¿Qué está pasando?, preguntó Jeremías, su voz temblando con cada palabra. Una de las figuras, su abuela, se adelantó, su piel arrugada brillando bajo la luz. Jeremías sintió una oleada de amor y tristeza. Mientras miraba a su familia, la figura encapuchada retrocedió, pareciendo vulnerable ante la revelación. La sangre recuerda, Jeremías, dijo su abuela, sus palabras emergían como susurros de un lugar muy lejano. La oscuridad que nos persigue se alimenta del miedo. Pero tienes el poder de desatar la verdad. Las palabras de su abuela resonaban con la insistente promesa de liberación. La luz se volvía más intensa, como un portal que amenazaba con abrirse. Eliseo, a su lado, sentía el mismo tirón del pasado, como si las raíces de su linaje los unieran a todos de manera inquebrantable. ¿Y si la verdad duele?, preguntó Eliseo, su voz tensa. La figura encapuchada echó a reír. El conocimiento tiene su precio, a veces, el dolor es el único camino a seguir. Jeremías se encontró atrapado entre la luz y la sombra, entre el pasado y lo desconocido. Un grito desgarrador lo atravesó nuevamente, el lamento de su madre resonando como una campana en su mente. Sabía que tenía que decidir. No tengo elección, murmuró para sí mismo, ese sentido de responsabilidad pesando sobre su pecho como plomo. Con cada paso que daba, sentía como el peso del legado se deslizaba sobre sus hombros. La luz parecía prometer un camino hacia la redención, pero también la amenaza de un sacrificio. Un torrente de emociones lo inundó, el amor por su madre, la culpa por lo que se avecinaba, la feroz necesidad de romper el ciclo. Voy a confrontar a lo que sea que me espera ahí, dijo Jeremías, elevando su voz para que resonara en el claro. No me llevarán sin luchar, y así, con la luz brillando intensamente a su alrededor, dio un paso hacia el centro del claro, justo cuando el eco del bosque comenzó a vibrar, como si el paisaje mismo estuviera respondiendo a su desafío. La figura encapuchada retrocedió, pero una risa aún más inquietante llenó el aire. Entonces, bienvenido al juego, Jeremías. La verdad te está esperando, pero también los secretos de los que no tienes idea. En ese instante, la luz estalló y una revelación lo inundó, cada fragmento de su historia ardiendo en su memoria mientras la oscuridad giraba alrededor. ¿Qué secretos lo aguardaban allí? Estaba preparado para desenterrar las verdades que podrían destruirlo o liberarlo. La noche apenas estaba comenzando, y Jeremías sintió que el verdadero horror de su legado estaba a punto de ser revelado. Las sombras de su linaje se abalanzaban sobre él, y la pregunta retumbaba en su mente, ¿podría soportar lo que encontrara? A medida que la luz comenzó a desvanecerse, la figura encapuchada volvió a aparecer, su mirada llena de promesas y amenazas. El bosque permanecía expectante y respirando. Jeremías dio un paso más hacia la luz, aún dudando, pero también sabiendo que el destino ya había sido sellado. Qué horror y revelación aguardaban en lo que él consideraba la salvación. La luz estalló en una cascada de colores, envolviendo a Jeremías en un calor abrumador. Se sentía perdido en un torbellino de recuerdos, fragmentos de su infancia, risas familiares, momentos de dolor y tristeza que contrastaban con la intensa luminosidad. Todo se entrelazaba en su mente, una danza frenética de emociones, hasta que de repente, el viento cambió.
Un susurro surgió del bosque, arrastrando consigo ecos del pasado. Jeremías, la voz era familiar, cada sílaba un hilo que tejía la conexión con su madre. Su corazón se aceleró, y una profunda angustia lo invadió, el ambiente se tornó pesado, y la figura encapuchada observaba todo con una mueca malévola, deleitándose con el tormento que causaba. La luz se atenuó, y con ella, los rostros de sus familiares comenzaron a desvanecerse, como sombras en un atardecer inminente. No, gritó Jeremías, extendiendo su mano, no podía permitir que se fueran de nuevo. Pero el suave eco de su madre se desvanecía, y su abuela lo miraba, aún allí, como un faro de esperanza. Tu lucha apenas comienza, Jeremías. La verdad no es un regalo, es una carga, susurró, mientras la figura encapuchada se acercaba un paso más, su risa vibrando entre los árboles, sin poder evitarlo, un sentimiento de desesperación lo envolvió. ¿Era realmente la carga de la verdad algo con lo que podía vivir? Tienes que decidir ahora, dijo la figura encapuchada, su voz un remolino de convencimiento y engaño. ¿Aceptarás el dolor que conlleva saber quién eres en realidad? ¿Te atreverás a enfrentar el pasado que te persigue y que, sin saberlo, también busca a su próximo huésped? La tensión en el aire se volvió palpable, cada pulso de su corazón resonaba como un eco de peligro. La risa de la figura hizo que su piel se erizara. Un destello de temor recorrió su cuerpo mientras una nueva visión se proyectaba en su mente. Vio su hogar, la risa de su madre, y luego un instante profundo y oscuro donde el dolor la alcanzó. La luz casi parecía volverse roja, como si recordara la sangre derramada por todas las batallas invisibles que su familia había librado. La sangre, murmuró, cayendo en cuenta de las palabras de su abuela. Recuerda. El dolor se transformó en determinación. No permitiría que sus miedos tomaran el control. Soy más que lo que el pasado me ha impuesto, declaró Jeremías, sintiendo como el poder de su linaje comenzaba a fluir por sus venas. La figura encapuchada se quedó inmóvil, sorprendida, sus ojos llenos de incertidumbre, mientras la luz yang de su esencia brillaba contra la oscuridad que la rodeaba, comprendió que aquí estaba la verdadera lucha, no solo contra la figura encapuchada, sino contra los ecos de un pasado que lo quería atrapar. La risa se tornó en rencor, en un desafío. Te haré un trato, Jeremías, dijo la figura, acercándose con astucia. Encuentra la verdad de tu linaje. Descubre el oscuro secreto de los tuyos, o pagarás un precio más alto del que imaginas. El aire vibró como un acorde desentonado. El bosque enmudeció ante la gravedad de la promesa que flotaba en el aire. Un sudor frío recorrió su espalda. La figura retrocedió, como si la misma esencia de Jeremías comenzara a desestabilizar la oscuridad que la rodeaba. La noche, cargada de misterio, lo rodeaba mientras él se preparaba para la confrontación final. Con el aliento pesado, entendió que lo que debía enfrentar no era solo un horror tangible, sino también sus propios demonios. El impulso de abrazar su destino se alzó dentro de él, inflando su pecho como un globo a punto de estallar. Estoy listo, respondió, la firmeza en su voz marcando un cambio en el ambiente. Los ecos de su pasado parecían resonar en los árboles como una advertencia, pero también una invitación. La figura encapuchada se sumergió en la oscuridad, riendo una vez más, pero esta vez, había un cambio en su risa, miedo. En ese instante, Jeremías se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo era externa. Era un viaje hacia sí mismo, un viaje hacia la verdad, y tal vez, solo tal vez, una senda hacia la redención. Con la luz tenue del claro iluminando su camino, se adentró más en lo desconocido, con una certeza aún no nada. Y entonces, retumbando en cada rincón del bosque, la pregunta resonó con fuerza: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? Un silencio denso envolvía a Jeremías mientras se adentraba más en el oscuro corazón del bosque. Cada paso resonaba como un eco de sus propias dudas, y los árboles parecían murmurar viejos secretos que solo los ancestros conocían. El aire,
cargado de magia y amenaza, le ofrecía una dualidad inquietante, la promesa de la verdad y el temor de lo desconocido. La figura encapuchada había desaparecido, pero su risa aún lo perseguía, retumbando en su mente como un mantra amenazador. Era evidente que había más en juego que simplemente descubrir su linaje. La figura había insinuado que conocer la verdad conllevaba un precio. Jeremías respiró hondo, su corazón latiendo fuertemente contra el encierro de su pecho. ¿Estaba listo para descubrir lo que tanto había temido? Con cada paso, la luz en sus manos parecía jugar a confundir las sombras. La clara luminosidad se convertía en un pequeño faro en la oscuridad, su único aliado en esa travesía de terror y epifanía. La imagen de su madre se dibujaba en su mente, su sonrisa cálida en contraste con el frialdad de la noche. Sin embargo, también la veía en sus momentos de dolor, caída al suelo, como un hermoso pájaro que había perdido su vuelo. Aquel recuerdo mutilado le desgarró el alma, las palabras de su abuela resonaban, la verdad no es un regalo, es una carga. Era como si cada palabra se entrelazara con las hojas del bosque, todas sus historias se unían en un hilo invisible. ¿Qué horrible secreto guardaba en las raíces de su familia? ¿Cuál era realmente el precio de la verdad? La luz comenzó a parpadear, taladrando la oscuridad con destellos de energía. Telas frágiles empezaron a formarse en el aire, mostrando visiones distorsionadas del pasado. Jeremías vio ancianos, rituales, lágrimas y sangre, todo entrelazado con palabras en lenguas que nunca había oído. Su destino, su linaje, giraba frente a él, una espiral de secretos ocultos. «Detente», gritó, sintiendo que podía prender fuego a la angustia que le consumía. «Y que me digan la verdad». Un viento frío arremetió a su alrededor, y a lo lejos, una figura se materializó. Era una mujer, con ojos resplandecientes como dos brasas que ardían. Sus facciones eran familiares, un eco de su propia madre. «¿Eres tú?», preguntó Jeremías, acercándose temeroso. Sin embargo, su voz sonaba autoritaria, un eco de liderazgo que no creía poseer. «Soy lo que queda de la memoria de tu madre», dijo la mujer, con una voz suave pero firme. «Mi vida y mi dolor son parte de ti. Es el sacrificio de toda nuestra familia». Jeremías se estremeció. La confusión lo invadió, y un torrente de preguntas inundó su mente. ¿Sacrificio? ¿Cuánto dolor habían soportado? Las respuestas eran como sombras que se rehusaban a formarse. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz, aunque quebrada, llevaba consigo la fuerza de su determinación. «¿Por qué no advertiste sobre el oscuro secreto que nos acecha? Porque la verdad que buscas podría ser tu ruina, Jeremías. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que es verdad te llevará a la luz». Sus palabras eran dulces pero cargaban un peso agobiante. El bosque enmudeció. Una opresión en el aire hizo que la respiración se tornara más difícil, y Jeremías sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La mujer se acercó, extendiendo su mano hacia él, su mirada profunda como un abismo. «Tienes que decidir». Jeremías sintió que una fuerza interna chocaba en su pecho, un deseo de saber, pero también el terror de la revelación. Con cada latido, la decisión lo devoraba un poco más. ¿Podría soportar el conocimiento de las oscuridades familiares? ¿O terminaría convirtiéndose en uno de ellos? El viento sopló, llevándose la figura de la mujer en una ráfaga de recuerdos. Había dejado tras de sí una única pregunta, un eco que resonaba en cada rincón de su ser: ¿estás listo para afrontar la verdad, o es demasiado costo para ti? Y así, en el oscuro abrazo del bosque, Jeremías se quedó quieto. La luna brillaba débilmente a través de las copas de los árboles, mientras él cerraba los ojos, tomado entre la angustia y el deseo. Su próximo paso, su elección, no solo definiría su vida, sino el legado de toda su familia. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sabía que debía actuar. Pero, ¿realmente podría soportar el peso del legado que se alzaba frente a él?
El silencio se volvió ensordecedor y la presión en el pecho de Jeremías aumentó. Con los ojos cerrados, se sintió atrapado entre el eco de la mujer y un pasado que aún no comprendía. Sabía que el bosque, con su manto de sombras, no iba a permitirle salir a la luz sin un precio. Pero, ¿qué debía sacrificar para obtener las respuestas que tanto anhelaba? Respiró hondo y dejó escapar un susurro apenas audible. ¿Qué debo hacer? Fue un llamado a las sombras, como si el bosque mismo escuchara su desesperación. De repente, la luz en sus manos brilló intensamente, desnudando el velo de la noche. Sus ojos se abrieron y se encontró frente a un círculo de árboles ancianos, sus troncos nudosos eran como guardianes de secretos olvidados, las formas de sus raíces parecían danzar, y en el centro de este círculo, una losa de piedra emergió de la tierra, cubierta de inscripciones en un idioma extraño pero familiar. Podía sentir la energía pulsante a su alrededor, como un latido compartido que resonaba en la profundidad de su ser. Se acercó a la losa, sintiendo la frialdad de la piedra al tocarla. Instantáneamente, su mente fue golpeada por visiones. Él, un niño, jugando felizmente con su madre en un día soleado, su madre, con un rostro angustiado mientras sus lágrimas caían sobre un viejo retrato. En esa imagen, un anillo antiguo brillaba con un fuego extraño, un símbolo que nunca había visto. Un relámpago de comprensión destelló en su mente. La verdad parecía estar al alcance de su mano, y sin embargo, Jeremías sintió que la oscuridad crecía a su alrededor. El susurro de los árboles se convirtió en un grito colectivo, contándole historias de traición y dolor, historias que entrelazaban su vida con la de aquellos que vinieron antes que él. No te acerques más, Jeremías. Una voz grave y resonante llamó, haciendo que el corazón de Jeremías se detuviera. Era un hombre alto y de aspecto imponente que emergió del fondo del bosque, su rostro furioso y lleno de líneas de sufrimiento. ¿Quién eres?, preguntó Jeremías, su voz temblando, mientras la energía a su alrededor se hacía irrespirable. Soy el guardián de este legado maldito. Sus ojos desbordaban odio. No puedes estar aquí. No mereces el conocimiento que buscar. Jeremías sintió un tirón en su interior, un impulso ardiente que lo instaba a resistir la advertencia. Pero es mi derecho, mi herencia, respondió, sintiendo como la rabia y el deseo de descubrir la verdad lo impulsaban. El guardián rió fríamente, ese sonido desgarrador parecía atravesar los secretos del bosque, arrastrando con él un aire de tragedia. Tu herencia no es honra, es un peso. Tómala si te atreves, pero recuerda, el conocimiento trae consigo raíces de dolor. Lo que descubras podría romperte. Jeremías se sentía dividido. Las visiones ancestrales, la risa de la mujer y las advertencias del guardián se entrelazaban en su mente como un hilo enmarañado. ¿Era posible que su familia hubiera estado vinculada a algo más oscuro de lo que jamás había imaginado? No puedo retroceder. Debo saberlo, dijo con firmeza, sintiendo que su decisión brujuleaba como una espada en su pecho. Pero para su sorpresa, en ese momento, la losa resplandeció intensamente, y una voz empezó a susurrar antiguas historias, historias que lo invitaron a escuchar. El guardián se detuvo, el temor y el desafío surgiendo en su mirada. No podrás manejar la verdad que se revele. Todo lo que conoces será puesto a prueba, dijo, mientras el aire comenzaba a vibrar a su alrededor. Jeremías sintió que una oleada de energía lo atravesaba, como si el bosque quisiera comunicarle algo vital. Dímelo, por favor, gritó, sintiendo que todo estaba a punto de cambiar. De repente, el viento se desató, y un eco resonó en la inmensidad del bosque, un eco de risa que resonó del mismo modo que la figura encapuchada. Jeremías se dio cuenta de que no solo enfrentaba su historia familiar, enfrentaba fuerzas más grandes que él. El destino de su linaje pendía de un hilo y, tan pronto como lo entendió, el guardián levantó su mano. Entonces que así sea. Tu sacrificio está por comenzar. Como si las palabras fueran un conjuro, la tierra tembló. La losa brilló intensamente, obligando a Jeremías a cerrar los ojos ante la brillantez.
¿Qué misterios y revelaciones se desatarían ahora? Ante él se abría un abismo de verdades y peligros, y su corazón latía, anticipando las sombras que aguardarían tras la cortina de luz, porque, en ese instante, no solo estaba a punto de descubrir el precio de su verdad, estaba a un paso de desatar un legado lleno de secretos y oscuros destinos que jamás imaginó. El viento aullaba entre los árboles mientras Jeremías se enfrentaba al guardián. La tierra temblaba bajo sus pies, como si el mismo bosque estuviera vivo y consciente del drama que se desarrollaba. La losa de piedra, vibrando con energía ancestral, lo llamaba a dar un paso hacia su destino, una verdad que nunca había imaginado. Tu sacrificio está a punto de comenzar, repitió el guardián, su mirada fija en Jeremías, como si pudiera leer en sus entrañas sus más profundos temores y dudas. En ese instante, un torrente de recuerdos se apoderó de Jeremías. Vio a su madre sonriendo, la risa de Eliseo, la calidez de su hogar, pero también vio la angustia, las lágrimas y la desolación. Todo se entrelazaba, un ciclo interminable de dolor y esperanza. ¿Qué precio valía la verdad? No puedo seguir huyendo, gritó, sintiendo como el coraje empezaba a arder dentro de él. Voy a enfrentar lo que hay en mí. El guardián sonrió con desprecio, como si la valentía de Jeremías fuera una broma inofensiva. Pero su risa no pudo desviar el fervor que brotaba de su interior. Con determinación, se acercó a la losa, sintiendo cada pulso de su propia sangre resonar con la historia que estaba por desatar. Las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar con un color intenso, y de repente, las visiones comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Sentía el poder de sus ancestros fluyendo a través de él, reviviendo momentos desgarradores y gloriosos. La figura encapuchada volvió a aparecer, pero esta vez rodeada de sombras. La sangre llama a la sangre, dijo, su voz resonando en el aire como un eco de un horror que se había prolongado por generaciones. No puedes escapar de lo que eres. A Jeremías le temblaban las manos. Sabía que su decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el sacrificio y la salvación. Pero la oscuridad que se cernía sobre él también lo llenaba de terror. La figura se acercaba, sus ojos candentes llenos de promesas y amenazas. No te atrevas a tocarme, gritó, extendiendo la mano hacia la losa, su deseo de saber que ardiendo en su pecho. Al hacerlo, la luz se intensificó, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Las voces de sus ancestros resonaban, susurros de valentía, advertencias de peligro. El guardián retrocedió, sorprendido por la energía que emanaba de Jeremías. Tú no eres solo un niño asustado, eres el descendiente de una línea fuerte, pero también maldita, contestó la figura encapuchada, su voz cargada de un tono misterioso. ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de ese legado? Sí, respondió firmemente Jeremías. Estoy listo para enfrentar la verdad, y cuando pronunció esas palabras, sintió un aluvión de poder. La energía en el aire se convirtió en un huracán, arrastrándolo a un abismo de revelaciones. Vio la historia secreta de su linaje, pactos antiguos, sacrificios que habían mantenido a su pueblo a salvo, pero a un costo espantoso. Supo que la oscuridad que acechaba no solo era un monstruo externo, sino la sombra de sus propios miedos y culpas, la integración de un pasado sombrío que necesitaba reconciliarse con el presente. Fue entonces cuando entendió que la clave no estaba en huir del sacrificio, sino en encontrar la manera de redimirlo. El final de esa historia podía forjar un nuevo camino. Con la sangre de sus ancestros en su corazón, Jeremías levantó la cabeza y fijó su mirada en la figura encapuchada. Haré lo que deba hacer. Pero no lo haré solo. Ni este sacrificio tiene que ser en vano. Con esas palabras, un rayo de luz brotó de la losa, inundando el bosque de claridad. La figura encapuchada se contorsionó, incapaz de soportar el poder que emanaba de la decisión de Jeremías. Al final, la verdad siempre encuentra su camino, susurró el guardián, dándose cuenta de que podía haber esperanza en aquel joven que enfrentaba lo desconocido.
Esa luz brilló y comenzó a tender una red entre el pasado y el futuro, iluminando los caminos de su linaje. Cada latido traía consigo la convicción de que cumpliría su misión de romper el ciclo, de liberar a su pueblo de las garras de la oscuridad. La risa que había acechado se convirtió en un grito de agonía mientras ambas figuras se desvanecían en la luz. Con su destino trazado, Jeremías sintió como la carga que llevaba se transformaba. Había tomado la decisión de enfrentar la verdad, de reescribir la historia de su familia. Cuando finalmente sintió el alivio de la luz, Jeremías supo que estaba listo para regresar a su pueblo. Sería el mensaje glorioso que rescataría a su gente del abismo del silencio y la oscuridad. Al dar este nuevo paso, sonrió, la noche se aclaró, y aunque el camino por delante sería difícil, Jeremías sabía que cada sacrificio era una oportunidad de sanación, un paso hacia la libertad de las cadenas del miedo. La verdad, aunque dolorosa, ahora brillaba como un faro de esperanza. ¿Y si los sacrificios del pasado lo acompañaban siempre? Pensó en su madre y su querido amigo Eliseo. No iría a casa solo. A partir de esa noche, todo sería diferente. La luz había regresado al bosque, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Así, Jeremías inició su camino hacia el hogar y la comunión con su gente. A la vuelta de la esquina, los murmullos de la verdad esperaban ser revelados, un nuevo ciclo se gestaba, lleno de posibilidad y renacimiento. Este destello de esperanza podía iluminar incluso los rincones más oscuros. Los secretos habían terminado, y con ellos, una nueva era había comenzado. Apenas alzar la vista hacia el cielo, Jeremías comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, no todo había sido en vano. Había sobrevivido a la noche y a los secretos familiares. Y ahora, el tiempo de construir un nuevo legado había llegado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a que más personas encuentren relatos que toquen sus corazones. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans saben que cada acción cuenta en esta comunidad.